Ok, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar en esta ocasión con lo que es el reino Plantae. Ya es la última temática con respecto a esta parte del curso de esta quinta unidad, ¿ya? Ok, estos primeros 4 temas. Ya en la siguiente clase vamos a ver un poco más del reino Animalia, un poco más específico, y ya vamos a entrar a los organismos y las aplicaciones directamente en lo que es el medio ambiente principalmente. ¿Ok? Por eso ya lo vamos a ver en la segunda parte y ya para el cuarto bimestre principalmente. ¿Sí? Recordar la temática correspondiente. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el reino vegetal, ¿no? Comúnmente se le conoce como el reino vegetal, pero el nombre biológico es el reino Plantae, ¿no? Bueno, que proviene de plantas, reino Plantae o reino vegetal que comúnmente lo conocemos. Este reino Plantae tiene, al igual que hemos visto en estos últimos reinos, son organismos con células eucariotas, ¿sí? Y son pluricelulares. Vuelvo a recordar y a hacer hincapié a esto. ¿Tenemos cuántos reinos? 5 reinos. Acuérdate, reino monera, reino protista, reino fungi o de los hongos, reino plantae y reino animalia o animal. Son 5 reinos. Solo el reino monera o el reino de las bacterias que también se le conoce, solo el único reino de estos 5, uno de ellos, solo este reino, es con células procariotas. ¿Y qué significa procariotas? Que, que no tienen núcleo, que están ausentes del núcleo, ¿ok? No tienen núcleo. Y los otros 4 reinos son de células eucariotas, ¿sí? Entonces, procariota, eucariota, procariota, un solo reino, el monera, y lo demás son eucariotas. Por esta razón, vuelvo a recalcar acá, esta característica son seres eucariotas, es decir, que poseen células con núcleo. Las células eucariotas son células que tienen núcleo. Todo este reino, sin excepción, realiza la fotosíntesis. Todo este reino, sin excepción, realiza la fotosíntesis. Y por ello tiene una nutrición autótrofa, es decir, se alimentan por sí mismos. No necesitan cazar su alimento, salvo algunas excepciones en la cual buscan también el alimento, una alimentación autótrofa y heterótrofa. Es decir, es binomial. ¿Cuáles son estas plantas, profesor? Las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras realizan fotosíntesis, no necesitan cazar en realidad presas, pero también lo hacen. ¿Sí? Las plantas solamente necesitan el sol, el agua, hacer la fotosíntesis para sobrevivir, nada más. Pero este tipo de plantas, aparte de ello, hacen cacería. ¿Sí? Cazan insectos, roedores, ¿correcto? Principalmente. Y se alimentan también justamente de estas presas. Entonces, chicos, esa es la única excepción. Las plantas carnívoras son las únicas plantas que, aparte de ser autótrofas, también son heterótrofas. Buscan su alimento, pero no buscan caminando, obviamente, porque las plantas están fijas, sino que dan una esencia o un néctar para atraer a su presa hacia ellos y luego cerrarse para comer a dicha presa. ¿Ok? Plantas carnívoras. Es la única excepción que no solamente son autótrofas, sino también son heterótrofas. ¿Ok? Tienen un pigmento de color verdoso. Todas las plantas tienen este pigmento verdoso, pero como han podido apreciar en la naturaleza, no todas las plantas son verdes, ¿no? Pero sí tienen este compuesto verdoso, que es la clorofila. Todas las plantas tienen clorofila, es un pigmento de color verde. Profesor, ¿y por qué veo colores azules, colores rojos, ¿no? Colores medio amarillentos en algunas plantas, ¿no? Esto principalmente se da en las hojas y en los frutos, en lo que son los frutos de distintos tipos de coloraciones. Bueno, esos pigmentos adicionales son dependiendo de la planta, ¿no? Pero sí o sí, la coloración verdosa está presente en todas las plantas y esa coloración verdosa se le debe o se le atribuye a la clorofila.
presentan un movimiento llamado tropismo. Profesor, no, usted me dijo que no se movían las plantas. Claro, pero este movimiento del tropismo, chicos, tropismo es para la raíz. Las raíces sí crecen, se mueven y tienen un tropismo negativo. ¿Qué significa tropismo negativo? Un crecimiento hacia abajo. Mientras que el tallo, por ejemplo, tiene un tropismo positivo. ¿Qué significa positivo? Hacia arriba. ¿Ok? Por más que tú cambies la posición de una planta, el tallo va a tender a crecer vertical hacia arriba, mientras que la raíz va a ser vertical hacia abajo. Ese crecimiento vertical se le conoce como tropismo. ¿Ya? El crecimiento vertical es el tropismo. Es un tipo de movimiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante el reino Plantae? La primera importancia, chicos, es la alimentación. Todas las plantas son comidas por algún mamífero o por algún tipo de ser viviente. ¿Ok? Sirve de alimento para otros animales o otros seres vivientes. ¿Correcto? Eso es justamente la principal función o la principal importancia de lo que es una planta o un ser vivo, este reino Plantae. ¿Okay? Ahora, también las plantas tienen justamente un uso medicinal para curar enfermedades, para paliar enfermedades. Tienen un uso ornamental, por ejemplo, las helechos, los claveles, los geranios. Chicos, y estas plantas ornamentales tienen un nombre muy particular. ¿Ya? Pueden apuntarlo si desean. A este tipo de plantas ornamentales, o también llamadas plantas de adorno, reciben el nombre de plantas suculentas. Ese es un nombre que se le da a este tipo de plantas, plantas ornamentales o de adorno o suculentas. El término suculentas no quiere decir que son ricas, sino que simplemente así se le ha determinado. Y son asociadas a una religión, inclusive asiática, ya denominada, una filosofía, perdón, asiática, denominada el Feng Shui, ¿no? Asociadas a esta filosofía, el Feng Shui, que trata justamente de cómo tratar, de cómo poder plantar y cómo debería estar distribuida tu casa con este tipo de plantas que ayudan a la meditación y a manejar ciertos tipos de estrés, ¿no? Principalmente, ¿no? Y por lo tanto tienen esa importancia, ¿no? De tipo ornamentales o de adornos principalmente. Ya saben, plantas suculentas. Así se le llama a ese tipo de plantas. Por último, ¿qué importancia tienen las plantas en la industria? Bastante. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado cualquier bebida, hemos endulzado nuestra bebida, nuestro café, nuestra leche, obviamente con el azúcar. La caña de azúcar es una de las principales plantas industrializadas, ¿no? Para obviamente producir el azúcar. El algodón, ¿quién no tiene ropa? Obviamente, ¿no? Bueno, ya sea sintética o algo, tiene parte de algodón. Esta planta produce ese tipo de tejido para poder hacer las telas y posteriormente las prendas de vestir. Y obviamente los árboles madereros son parte de nuestra vida diaria. ¿Quién no tiene una mesa o una silla de madera? Esto proviene de un árbol maderero. Obviamente en la industria maderera los árboles madereros son la principal materia prima. ¿Ok? Muy bien, chicos, antes de pasar a la clasificación de las plantas, quería dar este preámbulo de lo que es el reino Plantae. Entonces, chicos, células eucariotas, no te vayas a olvidar, son para todos los reinos menos el reino Monera. ¿Por qué? El reino Monera tiene células procariotas. ¿Qué significa procariota? Sin núcleo. ¿Qué significa eucariota? Que son el reino Plantae. Significa células con núcleo, ¿ya? Células nucleadas. ¿Ya? Y principalmente esta célula eucariota es una célula eucariota vegetal. Ya vamos a ver más adelante un análisis al respecto de una célula vegetal, la cual la vamos a diferenciar con la célula animal también. ¿Sí? Muy bien. Quería que compartir el siguiente video para que vean ustedes acerca de este reino Plantae. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver.
Muy bien. Voy a compartir el sonido. Ahí está. ¿Ven el video ahí? Perfecto. Vamos a... Por favor, entiendan porque vamos a ver algunas clasificaciones correspondientes. Vamos a ver el cuadro que nos va a ayudar bastante para resumir esta Existen clasificación. alrededor de 400.000 especies de plantas en nuestro planeta. La ciencia que se encarga de su estudio es la botánica, una rama de la biología. Muy bien, una introducción bien interesante. ¿Qué podemos concluir de esta pequeña introducción? ¿Qué ciencia estudia específicamente a este reino? Se llama la botánica. No solamente estudia el reino en sí, estudia todo lo que concerniente a este reino, es decir, sus características, sus clases, sus usos, todo, absolutamente todo lo relacionado con este reino plantae o reino de las plantas, como quieran llamarse, o reino vegetal, como comúnmente se le conoce. ¿Ah? Biológicamente es el reino plantae. Y la botánica es la ciencia, la rama de la biología que estudia principalmente este reino plantae. ¿Ya? A continuación se describen las características generales del reino de las plantas. 1. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. 2. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. Vean ustedes esa imagen. Esa es una célula eucariota, pero vegetal, en este caso de este reino. En la siguiente clase, que va a ser después del examen, vamos a ver también una célula eucariota, pero animal. Tiene algo muy distinto a lo que están viendo en esta parte. Observen la rigidez de esta célula. Prácticamente está algo encajonada. Esta es una pared celular, es una rigidez, ¿sí? Mientras que la célula animal no tiene esa rigidez, tiene otro tipo de características muy parecidas a la célula vegetal. ¿Ya? Vamos a ver acá a continuación las siguientes características. 3. Poseen una pared celular de celulosa. Esa es la diferencia. 4. Contienen clorofila, Otra la diferencia cual muy capta la clara. energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis. 5. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. 6. No se pueden desplazar por sí mismas. Son organismos inmóviles anclados a un sustrato. Y 7. Su reproducción es principalmente sexual con ciclos de alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones, una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis. La clasificación taxonómica de las plantas considera dos superdivisiones, briofita y traqueofita. Las briofitas son plantas pequeñas sin vasos conductores, es decir, son avasculares. Tampoco tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son las plantas terrestres más primitivas e incluyen las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las traqueofitas son plantas vasculares, denominadas así por tener células especializadas en la conducción llamadas vasos conductores, los cuales están impregnados de lignina, una sustancia endurecedora que confiere soporte a la planta. Este grupo se halla constituido por las divisiones pteridofita y espermatofita. A. División pteridofita. Las primeras plantas vasculares fueron las pteridofitas. No tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son ejemplos helechos, licopodios y colas de caballo. B. División espermatofita. Las espermatofitas son plantas vasculares con semillas. Se conocen también como fanerógamas
y en la actualidad conforman la flora dominante de la Tierra. Las espermatofitas están constituidas por dos clases principales, gimnospermas y angiospermas. Eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy, esas dos clases, gimnospermas y angiospermas. Vamos a ver ahora qué es lo que diferencia a una gimnosperma de una angiosperma. Recuerden que son plantas vasculares lo que estamos viendo en esta parte. Vamos a continuar. Las gimnospermas son plantas con tronco leñoso, hojas aciculadas y semillas en conos, pero sin flores ni frutos. Forman bosques perennifolios en latitudes frías y su polinización ocurre por efecto del viento. Este grupo incluye coníferas, cicadáceas, ginkgos y netofitas. Las angiospermas tienen hojas anchas, semillas, flores y frutos. Constituyen el grupo más diverso, más extensamente distribuido en el planeta y más complejo de todas las plantas. Su reproducción sexual es independiente del agua. Las semillas están protegidas dentro de frutos y su dispersión ocurre por diversos medios. El cultivo de angiospermas sustenta la alimentación, la explotación comercial de productos diversos y la farmacología que atiende a la salud humana. Son angiospermas, cereales, leguminosas, hortalizas, especias, flores y frutos. Ven ustedes la gran variedad de angiospermas. Las angiospermas son las plantas que más se utilizan, son las más diversas, las más complejas y las más abundantes también. ¿Ok? Sobre todo los cereales, las leguminosas, ¿no? Son que nosotros nos alimentamos de ellas, ¿no? Trigo, maíz, el arroz, la avena, ¿ok? Son angiospermas. Ya para ir finalizando, vamos a ver otro tipo de plantas y vamos a ver otras características particulares de este reino Plantae para pasar ya a ver la clasificación propiamente dicha y hacemos nuestra aplicación, ¿no? Los desarrollos evolutivos que permitieron a las plantas adaptarse a la tierra fueron el polen y la semilla. Los granos de polen son estructuras diminutas portadoras de células que producen gametofitos masculinos, las cuales pueden ser transportadas por el viento o por animales polinizadores. De esta forma, el polen puede viajar por el aire para fertilizar gametofitos femeninos. La semilla es un gametofito femenino fertilizado que contiene un embrión capaz de formar por germinación una planta completa. Después de un periodo de latencia, cuando las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura son adecuadas, la semilla germina y forma una plántula capaz de realizar fotosíntesis y seguir creciendo. En resumen, las plantas son organismos eucariontes multicelulares fotosintéticos. Poseen una pared celular de celulosa, están organizados en tejidos, se reproducen sexualmente con alternancia de generaciones y descienden de las primeras algas verdes. Sin las plantas no podríamos vivir, ya que éstas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Muy bien, chicos. Entonces, la importancia es innegable de este reino Plantae por la vida hacia nosotros, los seres humanos, no los animales. Prácticamente ellos son responsables de la vida en nuestro planeta, ¿sí? A través de estas plantas, porque fueron parte del alimento para eso los demás animales y la evolución ha avanzado con respecto a este tipo de plantas, ¿ok? Muy bien, vamos a ver entonces ahora resumiendo la clasificación que vamos nosotros a tener. Hay plantas con flores y hay plantas sin flores. Las plantas sin flores a su vez son de dos tipos, las briófitas y las pteridofitas. Las briófitas, estas plantas sin flores,
tenemos a las plantas más primitivas, las menos evolucionadas, que dependían bastante del agua, principalmente, como se indicó ahí. Estas están presentes en piedras, en orillas de río, orillas costeras también inclusive, pero que están presentes con piedras para poder adherirse. Estoy hablando de lo que es los musgos. Los musgos son las plantas menos evolucionadas, las más primitivas. ¿Ok? Vamos a hablar de una planta también primitiva, pero un poquito más evolucionada, que es las pterofítas, que son los helechos. Los helechos son plantas un poco más evolucionadas que lo que es las briofitas, que los musgos, pero sigue siendo una planta cuasi primitiva, es un avance, vamos a decir así, es un despegue de los musgos, ¿no? Comparado, si hacemos esa comparación, ¿ok? No es que los helechos provengan de los musgos, son dos plantas distintas, por si acaso, sino que hablando en términos primitivos o evolutivos, los helechos es un poco más recientes o más nuevas, o un poco más evolucionados con respecto a los musgos. Muy bien, entonces esos son los dos principales representantes de las plantas sin flores. Los musgos, briofitas, que son los menos evolucionados, los más primitivos, y los helechos, que son pteridofitas, que son parte de este tipo de plantas que no tienen flores, solamente son como si fueran hojas, ¿no? Los helechos parecen como enredaderas, tipo pasto también. De esa forma o de esa característica son este tipo de plantas. Tenemos también a las plantas con flores, ¿ya? Y aquí sí tener cuidado porque esto de acá es lo que más viene en los exámenes, es lo que más confuso es, sobre todo cuando se pregunta de exámenes de admisión, se refiere, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de las plantas con flores, tenemos dos tipos de plantas con flores, sin fruto y con fruto. Profesor, ¿qué? ¿No tienen fruto para nada? No, chicos. Parte de sus hojas son en sí las semillas que van a servir para justamente la siguiente generación de plantas, en el caso de las sin fruto. Y los que tienen fruto, profesor, la semilla está dentro de ese fruto que nosotros conocemos comúnmente como fruta, ¿no? La fruta, ¿no? Pero hay algunos frutos que no son muy comestibles, ¿sí? Y no son consideradas frutas, sino así, verduras, también se le dice. ¿Ok? Las plantas con flores, pero sin fruto, son las llamadas gimnospermas. Las plantas con flores y con fruto son las angiospermas. Las gimnospermas forman bosques, forman una densa vegetación. Son conocidos como los árboles madereros, principalmente así, árboles madereros, ¿no? Prácticamente todos los árboles en sí son madereros, ¿no? Hay algunos, según los carpinteros, hay algunos que no son muchos, otros que sí, pero no porque no se utilice su madera no quiere decir que no sean madereros, sino que son menos populares para la madera, ¿no? Por la resistencia que tienen. Estas gimnospermas, por ejemplo, tenemos a los pinos, a los abetos, al cedro, al tornillo, ¿correcto? A la caoba, ¿sí? Principalmente como representantes de este tipo de árboles madereros que son de la clasificación del grupo gimnosperma. Acuérdate, plantas con flores, pero fruto, no tienen un fruto. Tienen flores, pero no tienen fruto. Muy bien. En el caso de las plantas con flores y con fruto, son llamadas las angiospermas. Estas angiospermas son las más abundantes, las más complejas, las plantas más evolucionadas, tienen todo. Tienen flores, fruto, todo. ¿Ok? No son madereros, ojo, pero sí son, en la gran mayoría de ellos, comestibles, principalmente para el ser humano y para otros animales. ¿Sí? En principio para el ser humano. Plantas que no comen, a pesar que son angiosperma y no comemos, generalmente se lo comen otros tipos de animales. Al fin y al cabo sirven como alimento para los animales, este tipo de plantas con flores y con fruto. Estas angiospermas, como repito, son las más abundantes y las más evolucionadas. Por ejemplo, tenemos las rosas, los geranios, la puya raimondi, el tomate, el naranjo, el manzano, etcétera, etcétera, etcétera. Son plantas
bastante conocidas por todos nosotros. Por ejemplo, ahí están los cereales, las leguminosas, las hortalizas. Son plantas que tienen, repito, flores y fruto. Son las angiospermas. ¿Ok? Entonces vean ustedes el cuadro, ahí que están en su separata también, van a ver que se tiene esa clasificación más, resumida e importante. Profesor, ¿existen más clasificaciones? Claro que sí, una infinidad de clasificaciones, lo cual estaríamos volando en el tiempo si es que lo hiciéramos todas, ¿no? ¿Ok? Porque hay distintos tipos de fruto, hay distintos tipos de flores, y ahí ya comienzan las subdivisiones. ¿Ok? Eso viene a ser lo que es la clasificación de las plantas en forma más general, pero prácticamente abarca todo tipo de plantas. Ya si queremos ir al detalle, tendríamos que buscar los nombres científicos, las subclasificaciones correspondientes, ¿no? Pero con este tipo de cuadro se entiende, ¿no? Plantas con flores y sin flores. Las sin flores tenemos los musgos, las más antiguas, y los helechos, que también son antiguos, pero un poco más nuevos que los musgos, ¿sí? Pero el musgo es el más antiguo, el más primitivo, acuérdate de eso. Y las plantas con flores, que tenemos sin fruto y con fruto. Sin fruto, gimnosperma, y con fruto, angiosperma. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Muy bien. Vamos a ver las partes de una planta. Y en estos cuadros está resumido lo que conocemos como organografía vegetal. Organografía vegetal, ¿qué quiere decir, profesor? Es justamente la parte de la botánica que estudia todas las partes de la planta o los órganos de la planta. Tenemos distintos tipos de órganos en cualquier planta, ya sea en este caso se analizará plantas angiospermas, es decir, con fruto y con flores. Muy bien. Vamos a comenzar por una parte, un órgano muy importante para la planta, que es la raíz. La principal función de la raíz, obviamente, es fijar a la planta al suelo. ¿Cómo es su crecimiento? Su crecimiento es con tropismo positivo. Ya sabes lo que te indiqué. ¿Qué cosa significa el tropismo? Es un crecimiento vertical. Si crece hacia abajo, tropismo negativo, en el caso de la raíz, ¿correcto? En el caso de la raíz tiene tropismo negativo. En el caso del tallo, que vamos a hablar a continuación, tiene un tropismo positivo. Terminemos con la raíz. Aparte de fijar a la planta, otra función importante es absorber el agua y las sales minerales del suelo. Y sirve como almacén de alimentos la raíz, ¿sí? Sirve como almacén de alimentos esta raíz. Muy bien. El segundo órgano es el tallo. Este tallo, chicos, tiene también como función muy parecida a la raíz. En este caso es el sostenimiento de la planta, que no es lo mismo que fijamiento de la planta. La raíz fija la planta. El tallo la sostiene, ¿sí? Obviamente sobre la raíz, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es su función principal, aparte de con sostener a la planta? Su función principal para que sobreviva la planta es conducir todos los nutrientes alrededor de toda la planta, ¿sí? Por el tallo se justamente pasa justamente todos los nutrientes, todas las sustancias que necesita toda la planta. Es decir, lo que necesita la raíz, las hojas y así sucesivamente. También sirve para alimentar, para el alimento de la planta sirve para justamente almacenar dicho alimento. ¿Ok? Estas dos principales partes de lo que es la planta son muy importantes para su supervivencia primaria. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de la planta, si lo vemos desde el punto más general? Viene a ser la hoja. ¿Por qué? Porque en la hoja se realiza justamente la razón de ser de una planta para que sobreviva. Se realiza la fotosíntesis. Repito, mi pregunta de examen de admisión fue, ¿en qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? Comúnmente uno piensa que es en el tallo o en la raíz, ¿no? Pero se da en las hojas. En las hojas se realiza la fotosíntesis de la planta. En las hojas, ¿sí? En las hojas se realiza esta fotosíntesis, ¿ya? ¿Qué otra función tiene la hoja? Es justamente respirar, es la zona de respiro de la planta.
¿no? La hoja ayuda a lo que es la respiración celular de la planta. Y la hoja también justamente ayuda a desechar, valga la redundancia, lo que no necesita la planta, es decir, los desechos. Y esto lo hace a través de transpiración. Y eso se hace en la hoja. ¿Sí? Esto se hace principalmente en la hoja, la transpiración. Entonces, chicos, la fotosíntesis es propia de la hoja. ¿Sí? Es propia de la hoja. ¿Está claro? Sí, eso es propia de la hoja. Muy bien, para terminar, la flor, el fruto y la semilla, parte de la organografía vegetal. La flor es el órgano reproductor sexual de la planta. En la flor existen tanto los componentes masculinos y femeninos de la planta, ¿no? Masculinos tenemos los estambres, ¿correcto? Femenino tenemos los pistilos, principalmente, ¿sí? ¿Ok? Esos justamente son la organografía sexual de la flor. El fruto justamente viene a ser el producto de esta reproducción sexual que se da en la flor, ¿no? El ovario de la flor madura luego de la fecundación y se forma un fruto, ¿no? Y se forma un fruto. Y la semilla es parte del fruto. Una vez que el óvulo de la planta forma la flor, al madurar, luego de la fecundación, se forma el fruto correspondiente. Por eso la semilla también se forma a la par dicha semilla, ¿no? Dentro de la semilla se contiene todo lo que es el embrión, a partir del cual se desarrolla una nueva planta. Dentro de la semilla eclosiona y sale una nueva planta, ¿sí? Esa es la semilla, la cual en algunos frutos está dentro del fruto. Muy bien. Muy bien, chicos. Antes de pasar a la aplicación, la actividad de aplicación, vamos a hacer la toma de asistencia correspondiente. Por favor, no se muevan y luego continuamos. Muy bien. Ahora sí, activa su micrófono para participar al respecto. Listo, chicos. Pregunta número 1. A ver, Alonso, ¿cuál sería tu respuesta? Alonso. En la número 1 dice, las plantas por su tipo de nutrición, ¿cómo se les considera? Las plantas generan su propio alimento. ¿Cómo se llama esa nutrición? ¿Qué tipo es esta nutrición que generan su propio alimento? ¿Cómo se llama? Alonso, ¿qué nutrición es las plantas? ¿Qué nutrición tienen las plantas? Alonso. Nada. Andrés, Vicente. Alonso no me ha contestado. Andrés Vicente. Autótrofas. Y ahora dice autótrofas. Andrés Vicente, ¿estás? Sí, sir. Andrés, ya, ¿cuál será tu respuesta? Andrés. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Mm? La C, la C, Alonso, ¿la C? Dice. la C, la C. Alonso dice la Z. Kiara decía la C. Acá en el chat dice, Alonso dice la C. Samuel dice autótrofa. Romy García la C. Muy bien, chicos. Todo lo que han contestado, en este caso, es correcto. Son de nutrición autótrofas. ¿Sí? Son de nutrición autótrofas. Muy bien. La número 2 dice, las células de las plantas presentan núcleo. Por lo tanto, la célula es, ¿cómo se llama la célula que presenta núcleo? Eucariota. 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 Clara, quiero saber que era Michelle, Camila. Muy bien. Eucariota, acuérdate, presenta núcleo. Eucariota. 3. Son las plantas menos evolucionadas. Menos evolucionadas. Musgos. Musgos. Musgos, la C, profesor. Soledad del Águila. Musgos. Musgos.
Muy bien, musgos. 4. Son las plantas más evolucionadas. Ahí está, ahora al revés. Son las plantas más evolucionadas. La D. La Angiosperma. C. La C. La D. ¿Quién dice la Angiosperma. C y la D? A ver, La están D. entre la C y la D. Romy dijo la D. Kiara dijo la C. La La D, D. profesor. Soledad, Profesor. La D. Soledad la B. Soledad la B. O sea, hay 3 respuestas. No, profesor, la D. Ah, Soledad la D, ya. Vamos 2-2. Angiospermas y gimnospermas. ¿Cuáles son las más evolucionadas? Habíamos comentado, chicos, son las angiospermas. Las gimnospermas son plantas sin fruto. Tendrán flores, pero no tienen fruto. ¿Sí? Y las angiospermas tienen flores y también tienen fruto. ¿Ya? Así que la 4 era la letra D, no la C. D. ¿Ah? ¿Sí? Muchos me estaban diciendo la C, no es. Las gimnospermas no. Acuérdate, acá lo vimos en el cuadrito. Gimnosperma son las sin fruto, son lo que consideramos árboles madereros. ¿Sí? Los árboles madereros. 5. Dice plantas con flores pero sin fruto. Flores. La A, profesor. Está fácil, ¿no? La A. Samuel, muy bien, Soledad. La A. Gimnosperma. La A. 6. Es un ejemplo de gimnosperma. Pinos. La D. Sencillo. Pinos, profesor. Muy bien. Samuel, muy bien. Matías también. García, muy bien. No es un órgano de la planta. Flagelo. La B. El flagelo, la D. Muy bien. ¿Y la qué T. cosa es el flagelo? A ver, ¿quién me dice qué es el flagelo? ¿Qué cosa era el flagelo? ¿Correcto? La B es la correcta, sí, pero ¿qué cosa es un flagelo? Parte de una célula. Se usa para el desplazamiento. Sí. ¿Se usa para el desplazamiento? Sí, pero ¿de qué? ¿De las plantas? De las células. Sí, claro. Pero ¿qué tipo de células específicamente? Más que todo son para las bacterias, ¿sí? En bacterias, claro, de células sí, pero en las bacterias principalmente se utiliza para la movilidad, movilizarse. Son pequeñas colas, vamos a decirlo así. Sí, correcto, ¿no? Eso si fuera la pregunta. 8. Órgano de la planta encargado de transformar la energía luminosa en energía química. La hoja. La hoja, profesor. Muy bien, la hoja. La hoja, muy bien. ¿Cómo se le llama a este proceso de transformar la energía luminosa en energía química? Se llama fotosíntesis. Es otra forma de definir la fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo se hace la fotosíntesis? Se da en 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa se absorbe la energía luminosa, es decir, la energía del sol, agua y algunos nutrientes, para hacer una reacción química y formar la famosa glucosa. Esta glucosa o el azúcar es lo que se almacena dentro de la planta. ¿Cómo se le conoce a este azúcar comúnmente? Este azúcar, chicos, se le conoce como el almidón. El almidón de la planta, no sé si hemos escuchado decir, ¿no? El almidón de la planta. Bueno, el almidón de la planta es el alimento de la planta. Este alimento que sirve, valga la redundancia, para alimentar a la planta, lo genera la misma planta a través de la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis se genera esta glucosa, este tipo de azúcar, que es justamente importante para la supervivencia de la planta. El almidón, no se vayan a confundir. ¿Y cómo se llama el alimento para los animales? No se llama almidón, obviamente. Se llama glucágeno, ¿no? O glucógeno, que también se le conoce de esa manera. Eso lo vamos a ver ya la siguiente clase después de los exámenes. 9. Representa el órgano reproductor de la planta. La flor. La flor. La flor. Ustedes han podido percatarse de que estos angiospermas, primero vemos flores, pero no vemos fruto.
Y luego vemos frutos y no vemos flores. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, es que, ¿dónde se encuentran los órganos reproductores de la planta? En la flor, ¿sí o no? Y luego, obviamente, ahí va a haber la reproducción de la planta, se va a formar el fruto, en este caso. Y el fruto crece a partir de la flor. Luego, por lo tanto, normalmente la mayoría de árboles, una vez que sacan primero las flores, estas flores se fecundan, se reproducen en pocas palabras, y botan o dan a la luz, vamos a decirlo así, se abren los pétalos para mostrar el fruto. Posteriormente las hojas se van cayendo, las flores, los pétalos se van cayendo y solamente queda el fruto. Es por esa razón que ustedes a veces, si es que han tenido la oportunidad de una chacra, van a ver los árboles justamente comestibles, ¿no? Sus frutos, árboles frutales, van a ver de que si hay fruta, no hay flores, y si hay flores, no hay fruta. ¿Por qué? Porque la fruta o el fruto que le llamamos sale de la flor. Una vez que salga, la flor se cae, desaparece, y en el mismo lugar está el fruto, que es, para la redundancia, fruto de la flor, ¿no? La fruta es el fruto. Muy bien. 10. Órgano encargado de fijar la planta al suelo. Ojo, una cosa es fijar, raíz. otra cosa es sostener. La raíz. La raíz. ¿Qué es fijar? La raíz. Es, Raíz. La raíz. yo hubiera dicho sostener, ahí sería el tallo. Mucho cuidado, no es lo mismo fijar que sostener. Una vez fijado, que es con la raíz, se crece y se sostiene la planta. Ese sostenimiento es el tallo. Mucho cuidado, no confundir la función de la raíz con la función del tallo con respecto a si se mueve o no se mueve la planta. ¿Ya? Ok. Muy bien, chicos. A ver quién me pasa a responder acá. Han Yong-su. Ya, muy bien. Rodríguez Alfaro también. Pregunta número 11. Ya para ir terminando esta parte, chicos. Dice acá. Son plantas avasculares sin semillas con esporas. Ajá. A los que vieron el video atentamente van a saber quiénes son las plantas avasculares. Profe, yo busco acá mi separata. No dice por ningún lado avascular. No dice por ningún lado eso. Chicos, antes de contestar lo siguiente. ¿Las plantas tienen o no tienen vasos por el cual circula los nutrientes? Esta circulación se da principalmente en el tallo, ¿correcto? Estas plantas que tienen tallo, por el tallo pasan los nutrientes y diremos que son plantas vasculares. Es decir, tienen un ducto, ¿no? Por donde circula, o básculas por donde circula el fluido, ¿no? En este caso la savia, que se llama así, ¿no? La savia orgánica y también la savia bruta. Y hay otras plantas que no tienen ese tipo de ductos, de tubitos, así como nuestras venas, no tienen ese tipo de ductos, que son avasculares. Son avasculares. Entonces, avasculares. Muy bien. Entonces, son las plantas sin flores, obviamente. Sin flores, pero que principalmente no tienen tejidos vasculares o no tienen esos ductos vasculares. Bajo esa consigna tenemos dos opciones, la A y la B. La A y la B. Ahora, ¿cuál de estas dos opciones sería lo correcto? ¿El helecho? ¿El musgo? ¿Cuál sería lo correcto? Que es avascular. Veamos la segunda característica. No tienen semilla, sin semillas y con esporas. ¿Cuál de los dos no tiene semillas? Ambos no portan semilla. Entonces, la que va a definir cuál va a ser es la última característica, con esporas. ¿Cuál sería esa planta que no tiene ductos sanguíneos, no tiene semilla, pero está con esporas? ¿Cuál sería? Lecho. ¿Ah? Lecho. Helecho. Muy bien, los helechos. Profe, ¿y los musgos? La. ¿Y los musgos, que es la más antigua, por qué no? Ah, ya. Los musgos tampoco son avasculares, o sea, tampoco tienen conductos, tampoco tienen semilla, pero no tienen esporas, ¿no? Los helechos principalmente son, ¿qué cosa?
Los musgos, perdón, ¿qué cosas son? Son pequeñas manchas verdes, manchas. Mientras que los helechos son como unas enredaderas, pero se distribuye tipo pasto, ¿no? Esa es como una esporación, ¿ya? Así que los musgos, chao, y quedaría la letra A como respuesta adecuada a esta pregunta. Muy bien. Briófitas, helechos, ¿ya? Helecho. Briófitas, los musgos son los más antiguos. 12. Planta con semilla y sin flor. Planta La C. con semilla La de... C. La C. La C. Sin flor son Gimnosperma. gimnospermas. Muy bien. Gimnosperma. Muy bien. A ver. ¿Por qué muy tarde, Noé? Muy tarde, Noé. Cruces, ¿qué ha pasado? Muy bien. 13. Planta con flor. Está fácil. D. Angiosperma. Con flor. La D. Angiosperma. Angiosperma. La D. La D. No. Y sí. Plantas con flor. Ya está. Planta con flores. Tenemos ambas, las gimnospermas y las angiospermas. Plantas con flor. Angiosperma, profesor. Bueno, en este caso, chicos, como no hay mucho detalle, aquí faltó poner un detalle, la disculpa del caso. Si nos basamos estrictamente en la pregunta, la respuesta es la C y la D. Plantas con flor son ambas, pues. Tanto las gimnospermas como las angiospermas son plantas con flores. ¿Está claro? Ambas son plantas con flores. Ambas son plantas con flores. Ahora, si aquí hubieras especificado plantas con flor y sin fruto o con fruto, ahí pudiéramos diferenciar. Pero como dice generalmente, de forma general, plantas con flor, entonces son las angiospermas y las gimnospermas. Acá en la 13 la respuesta es la C y la D. ¿Está claro? Porque no me da una característica más específica, me da una característica general. Plantas con flor, ¿no? Listo. 14. Arroz es, así como el pino. Ah, mira, La D. el arroz y el pino. La D. El La arroz D. es angiosperma, ¿no? La D. Pino, La D. gimnosperma. Muy bien. Angiosperma, gimnosperma. Perfecto. Claro, el arroz proviene de una planta con flor y con fruto. Mientras que el pino proviene de una planta con flor también, igual que el arroz, pero sin fruto. Vean la diferencia, ¿no? Vean la diferencia. Muy bien, chicos. Estaba sencillo esta parte, ya para ir terminando. Porque esto. Vamos, les he dejado una lectura pequeña. Es una planta que no necesita en realidad cazar, porque es una planta en sí. Las plantas, recuerden, no necesitan cazar porque son autótrofas. Pero este tipo de plantas son algo excepcionales, ¿no? Aparte de ser plantas que pueden conseguir su alimento con la fotosíntesis solamente, ¿sí? Con la fotosíntesis solamente, también pueden hacer una producción, una nutrición heterótrofa. Me estoy refiriendo a las plantas carnívoras. Me estoy refiriendo a las plantas carnívoras, que son justamente, hacen también la fotosíntesis, pero también cazan insectos, cazan mamíferos. En este caso, un mamífero muy odiado quizás por el ser humano son las ratas, los ratones, ¿no? Y las zarigüeyas. Estos roedores son cazados por este tipo de plantas. Así que es importante tener plantas carnívoras cerca a nuestro jardín o cerca de nuestra comunidad, sí, porque ayudan al control de plagas. Se comen moscas, a insectos, a zancudos, se comen otro tipo de insectos que son dañinos para el ser humano, que pueden estar justamente contagiar enfermedades como la chikungunya, la fiebre amarilla, pueden contagiar otro tipo de enfermedades. Estas plantas ayudan con el control de plagas. Y sobre todo a los roedores, a los pequeños ratones, a las ratas, se los come este tipo de plantas. ¿Ok? Estas plantas carnívoras ayudan bastante. ¿Cómo atraen a sus presas estas plantas carnívoras? Bueno, lo van a ver en la lectura, pero principalmente son a través de néctares, olores,
colores inclusive y cierto tipo de alimento, ¿no? Ahí tienen un líquido, ahí como pueden ver en esa foto, hay un líquido muy, muy pegajoso, muy brillante, que es atractivo para la presa, se siente atraído de ese líquido y cae en la trampa y ya no puede salir. Es una planta carnívora. Van a responder ahí las 3 preguntas relacionadas al texto, que es la tarea, chicos, sencillo. En caso de no encontrar una respuesta, traten de leerlo nuevamente porque todo está ahí. O si quieren dar una respuesta un poquito distinto, pueden buscarlo en internet acerca de estas, justamente de estas plantas carnívoras, ¿no? ¿Qué dato, qué otra información puedes encontrar con respecto a estas 3 preguntas? ¿Ya? Por último, chicos, la evaluación, para hacerlo más rápido, sencillo, es un biograma en el cual van a tener que contestar y esas respuestas lo van a poner acá en el biograma. La única que quizás va a ser un poquito complicado, vamos a decirlo así, es la número 2. No en la respuesta, sino que observen, ¿dónde está el número 2? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Está en la parte inferior, es decir, esto se va a escribir de abajo hacia arriba. Es la única palabra que se va a escribir de abajo hacia arriba. ¿Qué dice en la 2? Es un órgano de la planta cuya función es fijar la planta, la raíz. No vas a escribir así de arriba hacia abajo, vas a escribir de abajo hacia arriba. R acá abajo. A ver, vamos a darte un ejemplo. La R va a ir acá, abajo. La A, la I y la Z, raíz, de abajo hacia arriba. Es la única palabra que va de abajo hacia arriba. Las demás son horizontales, es decir, de izquierda a derecha, como normalmente escribimos, y de arriba hacia abajo, ¿no? En la 1, la 4, la 7 y la 6 son de arriba hacia abajo, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Muy bien, ¿ya? Así que está sencillo la lectura, está sencillo el biograma. La única observación quizás era en la 2, pero ya les he aclarado cómo lo van a hacer. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Consultas, dudas? Entonces, vamos a tener en cuenta este tipo de información. ¿Ya? A ver. Chicos, ya la próxima semana es el examen. Hasta aquí viene nuestra calificación, nuestra toma de examen de biología. Ok, recuerden que son 4 temas lo que hemos visto: el reino monera, el reino protista, el reino fungi y el reino plantae. ¿Ya? Después del examen vamos a seguir hablando de este reino plantae con más detalle. Vamos a hablar de los componentes de las plantas. En este caso vamos a hablar del tallo, de la hoja, todo ello con más detalle, chicos. ¿Ya? Lo vamos a hacer en 2 partes, organografía vegetal 1 y 2, eso lo vamos a hacer después del examen. Vamos a hablar de las plantas medicinales, chicos, cuál es el uso que se le da, y van a ver. Les puedo decir que inclusive el pasto que ustedes caminan, por donde pisan, en cualquier parque, ese pasto también es medicinal. Ayuda a los dolores menstruales, por ejemplo, para las chicas, ayuda a los dolores menstruales, ayuda a los cólicos, en caso que tengan dolor estomacal, cólicos y dolores menstruales, sobre todo para las niñas, para cuando tengan su periodo, ayuda el pasto, ¿no? Ya les voy a indicar cómo se prepara ese pasto, ¿no? Para un dolor estomacal, ¿no? Muy bien, eso va a ser ya en la segunda parte de este tercer trimestre. Bueno, chicos, les deseo éxitos en su examen de la próxima semana y a los que me están haciendo indicación de... Me falta solamente enviarles al grupo, la disculpa del caso, física, ¿sí? El tema número 4, física, tanto las pizarras como el video. Así que, por favor, cuando les llegue esa información, recién a partir de ahí corre el tiempo para que me envíen su evaluación y su tarea. Algunos ya me han enviado, bien, pero he visto algunos ciertos errores, quizás porque de repente no estaban los ejercicios desarrollados de esa temática. Así que, por favor, hago hincapié a ello. Les voy a enviar el video ya completo que faltaba de física, tema 4, junto con las fotografías de las pizarras de la clase, para que terminen de copiar la aplicación y luego hagan su extensión y su evaluación de este tema número 4 de física. ¿Está claro? Es lo único que me falta. ¿Ya? Y este video de biología, que para terminar. Luego les voy a hacer toda el historial
acerca de los 4 temas de tanto de física, química y biología para que vayan estudiando para su examen, ¿ya? Y aquí nos vemos el día martes. La recuperación de ciencias a los alumnos que estaba faltando, que por X motivos no pudieron dar o dieron incompleto, les estoy mandando a su individual para programar su fecha. Tengo varios alumnos que van a hacer esta recuperación. Algunos lo van a hacer el día de hoy, otros el día de mañana. Así que dependiendo de la fecha de recuperación, esperen por favor el mensaje individual para poderles evaluar la recuperación que está quedando pendiente con algunos de ustedes. La gran mayoría está aprobado y con muy buena nota. Felicitaciones, pero hay algunos que no han podido, por X motivos, dar la recuperación, ¿ya? A pesar que se dio una fecha, muchos se fueron de viaje en las vacaciones y no pudieron dar dicha recuperación principalmente. Así que para ellos, el día de hoy y el día de mañana es la recuperación, ¿ya? Estudien, por favor, en base al mensaje individual que se les está mandando, ¿sí? Son poquitos los que faltan, pero los que son conscientes que está faltando su recuperación, esperen por favor su invitación. Y si por ahí no reciben la invitación y saben que están mal y necesitan recuperarme, por favor me escriben. Por si acaso de repente se me ha escapado alguno de ustedes, se me ha olvidado, por si acaso me lo hacen saber para poderte dar tu recuperación. Ya que el día lunes que comienzan los exámenes, la semana de exámenes, ya tenemos que tener todas las recuperaciones dadas para poder subirlos al CIAGI y ya de ahí ya se cierra todo el sistema definitivamente. De ahí no va a haber otro día para recuperar, así me saques 20, luego ya no va a haber opción a dicha recuperación de esta primera parte del curso, ¿ya? Ok, así que éxitos para todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bueno, chicos, espero su evaluación. Hasta luego, profesor. Y Profesor, cuídese. le voy a mandar lo de física que estaba faltando, ¿sí? Me estaba faltando lo de física. Disculpa del caso al respecto. Le voy a mandar todo ello y tienen este fin de semana para enviar sus cuadernos. Ya vayan enviando sus cuadernos ello. Ojo, antes de que se vayan, pero ya en el examen les voy a hacer hincapié. El examen es lo único que no envían al grupo de tareas. Ojo, el examen es lo único que no van a enviar al grupo de tareas. Y el día del examen les voy a indicar dónde lo van a enviar, ¿ya? Ok, chicos. No saben. Lo demás todo es el grupo de tareas. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Gracias.